Dos mujeres. Me falta una chuleta con la relación de las entidades. Sí, pero la tiene Anselmo. Ahora a ver si me la baja. Esperamos un minuto. Pues, ¿podemos empezar? Buenos días a todos. Gracias por acudir a esta convocatoria y gracias a las 13 entidades financieras que me acompañan. Venimos de firmar un convenio por parte de Junta de Extremadura, Extremadura Avante y Extraval, Sociedad de Garantía Recíproca. Y de la otra parte, 13 entidades que relaciono: Banca Puello, Banco Caixa Geral, Banco Sabadell, Banco Santander, Bankinter, BBVA, CaixaBank, Caja Rural de Almendralejo, Caja Rural de Extremadura, España Duero, Ibercaja, Liberbank y Novobanco. Haciendo una introducción de la motivación que nos ha llevado a todos los firmantes a poner en marcha esta plataforma de financiación para las empresas de Extremadura y una herramienta web que se llama Conecta Financiación, que creo que está en una especie de vídeo que pasa por las páginas, se está proyectando ahora en los monitores, efectivamente. Está en la web Conecta Financiación. ¿Cuál es nuestra motivación? Primero, algo que casi puede ser una obviedad. El crecimiento que Extremadura necesita, que los extremeños necesitamos, solo puede venir de mano de las empresas. No hay otra vía. El tejido empresarial extremeño ya lo conocemos. En un 97% se trata de micropymes. Solo un 3% están por encima de las micropymes, tienen más de 10 trabajadores. Para ese crecimiento se necesita reactivar la inversión, se necesita reactivar la actividad económica. Y a su vez, para la inversión y para la actividad de estas empresas es imprescindible el acceso a la financiación. Sin financiación, para activos fijos, para circulantes, para la gestión comercial, no pueden funcionar las empresas. El barómetro de confianza empresarial, que mide una variable estadística conocida como índice de confianza empresarial armonizado, nos dice que seguimos subiendo cada año en la confianza empresarial. Esto es un dato muy positivo. En el último año se ha crecido un 8% en Extremadura en este índice que se mide de manera objetiva y rigurosa. Es también cierto, nos lo dicen las representaciones de los autónomos, las organizaciones de autónomos y las organizaciones de empresarios, que ha mejorado en los últimos años el acceso a la financiación, las posibilidades de financiación para las pymes. Pero, y aquí viene el núcleo de la necesidad, esta mejoría es insuficiente todavía. Cuando dentro de esa mejora de la confianza que manifiestan los autónomos y los empresarios, se les pide que identifiquen los problemas con los que se encuentran, pues en los primeros lugares aparecen variables ligadas a la financiación. Un 48,7% indican que es un problema para ellos las garantías en las operaciones de financiación, un 28,8% hablan
de los costes de la financiación y un 12,6% se refieren a las dificultades que tienen para entender los productos financieros. En el proceso de diálogo social con los empresarios y con los sindicatos habíamos identificado ya estos problemas, esta necesidad, y en el plan de fomento de la competitividad empresarial que presentamos hace poco y que firmamos con empresarios y sindicatos, nos habíamos comprometido, era la medida número 27, a poner en marcha una plataforma virtual de financiación, con esta financiación. Entonces, con el impulso de Junta de Extremadura, Extremadura Avante y Extraval, y la colaboración necesaria, imprescindible, y lo que tiene que ser también, diría yo, el protagonismo de estas 13 entidades financieras, pues hemos firmado hoy este convenio. Está ya previsto que a la plataforma informática, a la plataforma web con esta financiación, se incorporen también un conjunto de entidades que trabajan con otras líneas de financiación diferentes de la bancaria tradicional. Concretamente, ya hay 15 entidades de financiación participativa que se han adherido a la plataforma. Lógicamente, con un requisito, todas ellas están acreditadas ante la Comisión Nacional del Mercado de los Valores. Estamos hablando de entidades de pura inversión privada, de capital riesgo, de financiación solidaria, etcétera. Me parece, por lo que estoy viendo aquí, que ya pasan de 15. Estoy viendo 13 de Crowd Equity, entidades de crowdfunding, de recompensas y banca alternativa 2 y de capital riesgo, inversión privada 5, en la última nota actualizada. Y esperamos que siga creciendo, no por parte de las entidades financieras, porque aquí están todas las entidades que trabajan en Extremadura. Tenemos que dar respuesta, por tanto, a lo que los propios empresarios y autónomos nos dicen que son sus problemas. Tenemos que ayudarles a conocer la financiación, a identificar las diferentes fuentes de financiación, a compararlas, a decidir cuál es la que más le conviene, a asesorarles y a acompañarles. El gran objetivo de la plataforma que hoy presentamos, de Conecta Financiación, es tener en una sola herramienta integrada la información, toda la información, herramientas de formación, ahí va a estar la información sobre pequeñas actuaciones de formación presenciales y también se podrán descargar libremente herramientas de formación online. El siguiente paso será el asesoramiento. Como es ya conocido, la Junta de Extremadura tiene una red de puntos de acompañamiento empresarial donde tenemos una serie de personal experto que van a ser los tutores de cualquier proyecto empresarial que requiera financiación. Y eso vamos a dar un acompañamiento personalizado. Les explicaremos, y están recogidos con mucho detalle en la plataforma, recomiendo, por favor, que le echéis un vistazo porque merece la pena. Ahí estarán toda la gama de productos de deuda, estarán las garantías, las modalidades de capital riesgo, todas las ayudas que dan las administraciones públicas. Para todo tipo de empresas, pero especialmente va dirigida a autónomos, micropymes y dentro de las que son mayores de pymes, las más pequeñas, porque son quienes tienen las necesidades. Vamos a poner a disposición de todos estos empresarios la herramienta para sus proyectos de nuevas actividades, de ampliaciones, de modernización, cualquier variante de actividad económica. Y lo que nos parece lo más novedoso de todo, la herramienta va a permitir online que un empresario, siguiendo una serie de pasos que se le van a indicar en la plataforma y volcando en la plataforma
una información básica que está perfectamente estructurada y le va guiando cómo tiene que rellenarla, esa información nos va a llegar a la Junta de Extremadura y vamos a hacer un primer análisis sobre la viabilidad técnica, económica y financiera de su proyecto. Por tanto, la Junta de Extremadura asume en este convenio la responsabilidad, por un lado, de gestionar, de poner en marcha y gestionar la plataforma y, por otro lado, de analizar personalizadamente cada uno de los proyectos que nos entren. Va a haber que pasar un primer filtro, esto es imprescindible, y es valorar objetivamente la viabilidad del proyecto. Habrá proyectos, hay que decirlo claramente, que se consideren no viables. Habrá proyectos que tengan que evolucionar, habrá proyectos que tengan que mejorar algunos de sus apartados y habrá otros que se consideren plenamente viables. Para los que se consideren viables, los tutores de la Junta de Extremadura, de la red de puntos de acompañamiento empresarial, realizarán un informe personalizado, una valoración objetiva de ese plan de negocio, de ese proyecto. Y a través de la plataforma Conecta Financiación, ese informe de los proyectos que se consideren que son viables se pondrá a disposición de todas las entidades, especialmente de las 13 entidades financieras que hoy me acompañan. En el convenio que acabamos de firmar hemos acordado un plazo, yo sé que muy exigente, me lo decía mientras bajábamos ahora desde la sala donde hemos firmado, me lo decía algún representante de las entidades que han firmado, que hemos puesto que en el plazo de 15 días aquellas entidades que puedan tener interés en financiar ese proyecto, con las herramientas de financiación que se hayan recomendado en ese informe personalizado, tienen un plazo de 15 días para manifestar su interés en ponerse a disposición de ese empresario para financiar ese proyecto. Lógicamente lo tendrán que hacer no solo manifestando la voluntad, sino se tendrá que plasmar esa voluntad en unas condiciones de financiación concretas, en importes, en intereses, en garantías, en alternativas de distintas variantes que tengan en su gama comercial cada una de las entidades. Y desde la Junta de Extremadura lo que haremos es recibir esos planteamientos de las entidades financieras que hayan manifestado ese interés por financiar ese proyecto, resumirlo, empaquetarlo, por decirlo de alguna manera, y ponerlo a disposición del empresario. Les decía hace yo un momento a los representantes de las 13 entidades que tenemos entre manos, a mi juicio, una herramienta con un potencial enorme. Dependerá que realmente se desarrolle ese potencial de varias cosas. Una que doy ya por hecha, visto el interés que tienen las entidades financieras, y es que todos vamos a cumplir, la Junta de Extremadura, nuestros técnicos y los equipos de comerciales y de análisis de riesgo de cada una de las entidades financieras, de los departamentos de riesgo, van a hacer todo lo que vamos a hacer, todo lo que esté en nuestra mano. Y eso casi lo doy por hecho. La gran dificultad para que realmente esto se convierta en una herramienta útil auténticamente, sea que seamos capaces de llegar a esos autónomos, a ese empresario de esa micropyme que está haciendo como un hombre orquesta 20 cosas a la vez. Está viendo cómo paga la nómina de este mes, está viendo cómo sirve ese pedido que tiene un problema y no es capaz de servirlo, y está pensando en esa posibilidad de crecimiento que tiene y cómo la financia. Y se ha encontrado con dificultades para financiarla. Pues tenemos que conseguir transmitirle que aquí tiene una herramienta. Por supuesto, él va a tener a su disposición la forma de trabajar que haya tenido de siempre. Si es un emprendedor nuevo, que también va dirigido para emprendedores nuevos, pues no tendrá ese histórico. Pero para los empresarios que ya tienen
o autónomos que tienen un tiempo de actividad económica, pues seguro que tienen los bancos o el banco con los que trabajan habitualmente, con quien tienen más confianza. Pues por supuesto eso lo van a seguir desarrollando con absoluta normalidad. Pero para el que no tiene esos canales, para el que no tiene ese acceso personalizado, esa personalización es la que queremos ofrecerle desde aquí. Y no tiene que ir recorriendo entidad a entidad, mesa a mesa y documentación diferente en cada entidad. Aquí le ofrecemos una gran eficiencia en los trámites que tiene que hacer. Va a ahorrar muchísimo tiempo, va a ganar muchísimo tiempo y va a tener respuestas normalmente mucho más rápido y mucho más variadas de las que tendría en condiciones por los canales normales. Por tanto, y voy finalizando mi intervención, agradecimiento profundo a las entidades financieras y ponernos todos, las entidades, la Junta de Extremadura. Yo me atrevo incluso a pedir la colaboración de todos, desde fuera también, para transmitir. Las organizaciones empresariales van a ser también clave, las organizaciones de autónomos, para que seamos capaces de transmitir a los autónomos, los emprendedores potenciales, las empresas de cualquier tamaño, pero especialmente las pequeñas, que queremos estar a su lado, que queremos acompañarles. Esto no es una varita mágica, esto no garantiza la financiación, esto no garantiza las condiciones ideales que un empresario desearía. Lo que damos es más acercamiento, más facilidad y más eficiencia. Y ojalá entre todos seamos capaces de llegar al conocimiento y despertar el interés de los que son los auténticos beneficiarios de esta herramienta. Nada más, muchas gracias, y si hay alguna pregunta, estoy, o incluso diría, estamos a vuestra disposición. Sí, se oye. Buenos días, decía. ¿Y en esto qué papel es el que tiene Avante y Extraval? Porque son las entidades bancarias las que van a estudiar como si fuese una ventanilla única los proyectos. ¿Y esta parte cuál es la que aporta? Creo que era necesaria la pregunta. He puesto mucho el énfasis en lo que ofrecen las entidades privadas. Bueno, Extraval es también una entidad privada. Y no me he referido al papel que juega lo público. El de la Junta de Extremadura sí que lo he descrito. Por parte de Extremadura Avante, cuya vocación, lo que le hace existir, es estar al servicio precisamente de los proyectos empresariales para participar con distintas modalidades, las más conocidas, pues entrando en participación en el capital social por un periodo limitado de años, entrar con préstamos participativos, más una amplia gama de productos que Avante viene ofreciendo. Está a punto de cumplir 25 años y en estos 25 años viene poniendo al servicio de Extremadura, pues será un agente más que podrá incorporar a ese proyecto todas las opciones que su cartera le permite. Y por parte de Extraval, un papel que puede ser decisivo, y es completar, para lo que es también su vocación como sociedad de garantías recíprocas, las garantías, completar las que tiene que aportar propias el promotor del proyecto con las que serán complementarias de esta sociedad de garantías recíprocas. Son, en el caso de Extraval, un papel que en muchos proyectos puede ser decisivo, y en el caso de Avante, ampliar la gama de alternativas para la financiación de esos proyectos que complementan lo que ya ofrece el sector financiero privado. Hola, buenos días. Yo quería saber cómo casa esta plataforma que es tecnológica con el grado de implantación de las nuevas tecnologías en las pymes, que quizás no esté a la altura. O sea, no sé si es un salto demasiado grande. Yo pienso que afortunadamente no. No tengo en la mente las cifras exactas,
pero según la última estadística que yo conozco, el porcentaje de penetración, estamos hablando ya no de las nuevas tecnologías en general, sino de el trabajar habitualmente desde las empresas a través de Internet, el grado de penetración es altísimo. En muchos casos, porque necesidad obliga, hay ya muchos trámites públicos que solo se pueden hacer online. Y yo creo que eso no va a ser una barrera. La herramienta, además, es muy simple, muy amigable, guía perfectamente todos los pasos. Yo estuve anoche un buen rato navegando en casa y es muy intuitiva, se encuentra fácilmente lo que uno busca, con lo cual estoy bastante tranquilo de que no va a ser una limitación. Pues si no hay más preguntas, gracias a los medios y, repito, muchas gracias a todos vosotros. Hacer una corrección. He dicho Avante 25 años y son 30. Por si alguno habéis tomado nota. 30 años. Perdona, Miguel. Perdona. Que digo que también vale para nosotros.